Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Pedro Romero. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días a todos. Muy bien. Y por supuesto, don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital, don Guillermo Dupuy. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hay varios temas que tratar. Yo empezaría por intentar a ver esto de los pactos del PP y Vox en Extremadura con la señora Guardiola, que están provistos en fin, por parte fundamentalmente de la señora Guardiola, de una extraña situación en la cual incluso ha dado la posibilidad al Partido Popular, al Partido Socialista, que se abstuviera en la investidura de esta señora. Esto me tiene un poco descolocado, no sé si a ustedes también. Y por otro lado, la estrategia de Vox, y es una estrategia muy dura, con el ánimo de aguantar todo lo posible por una cuestión electoral o de estrategia electoral, no lo sé. A ver, ¿qué sensación les da? Pues desde el punto de vista de don Guillermo, incluso también del personal, y tanto del personal como del periódico también, sobre esto, ¿en qué situación estamos? Porque parece ser que lo tenemos, vamos, está comiendo palomitas Pedro Sánchez después de ver todo lo que está ocurriendo en estos momentos, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, en primer lugar, don Guillermo y después don Pedro. Bueno, mi opinión es quizá el periódico adopta una posición más equidistante entre PP y Vox y se limita a decir que de manera contundente de que si se llegamos a una repetición electoral, eh, tanto el candidato de Vox como el candidato del PP deberían presentar su dimisión, ¿no? Por haber sido incapaces y someter a los ciudadanos a este espectáculo. Yo, insisto, no soy tan equidistante. Creo que es más culpa del Partido Popular, perdón, sí, del Partido Sí, Popular que sí, de Partido Vox, Popular. Ujú. porque ya conocemos el personaje, es decir, María Guardiola ya sabemos lo que es. Y bueno, lo hemos dicho tantas veces. Hace un año el periódico sí que editorializamos y advertimos que la primera obligación de la oposición al gobierno Sánchez seguía pendiente. Y esa obligación, que no es ni presentar una moción de censura ni manifestarse en las calles, sino que es hacer pedagogía política sobre la conveniencia, el derecho y el deber de que los dos partidos llamados a entenderse se entiendan, eso seguía sin practicarse. Y recordemos que vivimos ya un espectáculo muy bochornoso a ese respecto en las últimas elecciones generales. Pues bien, aquí seguimos sin las tareas sin hacer. Y las tareas sin hacer es que estos dos partidos tienen un amplio denominador común, y hay un llamamiento tanto del electorado de PP como de Vox para que se entiendan, pero las élites, especialmente la del PP y especialmente en Extremadura, con esa serie de complejos de que le quiten el, no sé, el pedigrí de progresista, pues se rechazan quieren seguir con el tema de la inmigración, aunque es evidentemente las competencias de las autonomías en inmigración son muy limitadas. Sí. Eh, y no tampoco se atreven a decir que exactamente qué líneas, qué principios eh, hacen imposible el acuerdo, es decir, renunciar a la presidencia del gobierno, la señora Guardiola, por no hacerlo y que se lo explique a sus electores. Entonces, a mí me parece vergonzoso. O sea, este tipo de espectáculos en la izquierda no lo tienen muy claro, ¿no? Pero lo tienen claro, fíjese, hasta en el periodo en el que se tienen que estar pegando, que es el periodo preelectoral. ¿eh? Yo siempre me recuerdo la frase aquella, ya me repito a veces mucho, pero aquella frase de Gabilondo dirigiéndose a Ah, Pablo de sí. Iglesias. ¿eh? No, no, Pablo, Zapatero. tenemos 2 semanas. eh, Gabilondo le decía a Pablo Iglesias, tenemos 2 semanas, Pablo, para Sí, ganar las elecciones. es cierto. Invocaba la primera persona del plural, y eso que Gabilondo era la cabeza de lista del Partido Socialista y Pablo Iglesias era la cabeza de lista de Podemos para Madrid. Pero tienen claro que dos partidos llamados antes tienen que entenderse. Y aquí vemos un espectáculo verdaderamente lamentable que, insisto, el electorado de ambas formaciones y especialmente del PP, eh,
no puede entender, porque evidentemente es lo que decimos siempre, el partido, la gente que aún vota al Partido Popular o que vota al Partido Popular no vota al Partido Popular porque haga una defensa de los movimientos LGTBI o porque sea un partido que asegure que va a dar subvención pública a organizaciones de inmigración. Es decir, la gente no vota al PP en Extremadura por eso. Y por eso es más, y cada vez el desatender ese mandato está haciendo que el PP pierda votos a favor de Vox, aunque Vox está también recogiendo votos del Partido Socialista. Pero bueno, es una tara que tenemos. Ya por alguien dijo aquello de la derecha sin remedio, pues bueno, pues o sea, en eso estamos. Sí. Sin remedio. Don Pedro, su análisis acerca de esta situación. Bueno, yo creo que don Guillermo ha dado en el clavo. Para mí, más allá de lo concreto, esto pone un poco de manifiesto la corrupción del sistema, en el sentido de que, en teoría, lo que tenemos es un sistema parlamentario en el que hay unos representantes de los ciudadanos que defienden las posturas de los ciudadanos que les votan para conseguir que aquellos temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, su punto de vista valga o sirva para que se acerque la política del Estado, ya sea nacional o autonómico, un poquito a lo que ellos quieren. Y sin embargo, lo que terminamos viendo son luchas de poder, gente que busca de alguna manera conseguir quedarse en la poltrona a pesar de que no le den los votos y cosas así, ¿no? Uno de los síntomas es que, bueno, en un sistema parlamentario lo sano sería que la gente que está a favor de la inmigración sin restricciones y en contra, la gente que está a favor de controles estrictos y demás, según los votos que tuvieran, negociaran, se pusieran de acuerdo y fueran capaces de hacer una ley que ambas partes pudieran aceptar, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo que tenemos es que hay un partido como el Partido Popular que necesita decir una cosa y la contraria porque aspira a tener los votos tanto de la derecha más moderada o el centro incluso, la izquierda que está cansada de Pedro Sánchez y también necesita o quiere tener los votos de la derecha y por lo tanto pues realmente no puede defender una idea porque si defiende una idea todos los que no, a los que no les gusta esa idea ya no le van a votar y tiene un problemón porque claro, este tipo de partidos que aspiran a atraparlo todo y a que les vote todo el mundo, pues lo tienen muy complicado cuando se tienen que posicionar. Eso por un lado. Y luego por el otro, pues efectivamente, si esto no fuera de quién tiene la concejalía o la consejería, o quién manda aquí y quién manda allá y quién puede colocar a sus allegados, pues lo normal sería que PP y Vox se entendieran porque en muchas cosas pues tienen ideas parecidas, ¿no? Y entonces tendríamos que ver a lo mejor un programa en el que esa parte de la inmigración, en la que Vox quiere ser muy estricto y el Partido Popular un poco menos, pues se regulara de una forma que fuera a lo mejor a medias entre lo que dice uno y lo que dice otro. Pero eso no lo vamos a ver, porque al final, claro, el Partido Popular también utiliza, igual que lo hace Pedro Sánchez, con mucha destreza, por cierto, este tipo de comicios autonómicos los utiliza para hacer política en clave nacional y para intentar posicionarse y demás. Y el PP pues tiene el problema de que necesita de alguna manera o quiere, no sé si lo necesita o no sé si es la mejor estrategia, supongo que no, porque en las últimas elecciones lo que están es cayendo, aunque todavía a lo mejor ganen las elecciones y sean el partido más votado, pero el que está subiendo es Vox. Pero claro, necesitan de alguna manera presentarse ante el electorado como el partido que puede aglutinar todo y que Vox no es necesario, etcétera. Y entonces, pues claro, tienen un problema si luego se alían con Vox. Yo también soy un poco de la opinión de que al final, y entiendo que esa carta la juega muy bien la izquierda, que si tú vas a votar a un partido de derechas, pues vota al que es realmente de derechas, no al descafeinado. Entonces, claro, eso es muy difícil para el PP encajarlo. Por otro lado, Vox, pues bueno, aunque esté subiendo, porque yo creo que hay mucha gente que ya está tan cansada
que cree que de alguna manera hay que dar un volantazo, pero realmente son gente a lo mejor más moderada, más de las políticas del PP. Lo que pasa que, pues a lo mejor quieren castigar al PP con esto. Mm, Vamos, en definitiva, es un sistema que cada día nos va mostrando más cómo para lo que en teoría sirve no es lo que en la práctica funciona en política. Bueno, Bueno, yo, es que hay veces que tampoco hay que... Quiero decir que a veces los sistemas, que evidentemente son perfectibles y tienen... Pero hay cosas que no se puede luchar. Es decir, decía, no sé si era Goethe, decía, contra la estupidez, hasta los mismos dioses luchan en vano. mm, Y hemos de aceptar que todos nosotros, el tonto más listo, cometemos o pensamos estupideces. Y hay veces que una persona puede ser muy brillante en una cosa y muy estúpida y muy autodestructiva. Y, y no pensar siempre que los principios van en contra de la estrategia o del rédito electoral. Es decir, hay veces que tú puedes hacer una política que va en contra de los principios y que además es autodestructiva porque no te va a responder el electorado. Y un sí, ejemplo muy claro lo vemos en el PP de Extremadura y ese posicionamiento con el tema de la inmigración. Es mm, decir, para que se hagan una idea, el 60%, no del PP, el 60% del del electorado del PSOE. Partido Socialista Obrero Sí. Español es partidario de la deportación de inmigrantes. Porcentaje que se eleva mucho más en el PP y no te quiero decir nada en Vox. Usted dice, no, es que si lo hago para captar votos, no, lo que estás haciendo es una estrategia. Oye, si piensas muy bien, porque no piensas muy bien, dedícate a otro partido, pero bueno, pero si lo haces por la poltrona, si yo lo que le reprocho, insisto, lo que le reprocho a la idiotez del PP es que no tenga ansias de poltrona. Es decir, que no hagan en política lo que tengan que hacer para llegar al poder, porque en este caso coincide lo que le va a resultar útil para llegar a la poltrona y además lo que va a ser éticamente exigible porque te lo están demandando tus electorado. Y es que poner coto a que la inmigración en este país entre no por la puerta, sino por la ventana. Entonces, cuando tú desoyes a tu propio electorado, podrás decir, no, es que lo hace Es como cuando había gente que decía que el PP en Galicia era hablando con la inversión en gallego por votos. No, no, por votos no. La gente votaba al PP en Galicia pese a su política de inversión. No votaba al PP por su política de inversión. Lo votaba a pesar de. Y muchas veces creemos que la gente hace tonterías por ver. No, a veces es que entran, es como las ballenas, entran se varan solas. Y entonces aquí tenemos un claro ejemplo de pulsión autodestructiva. Es decir, Vox ya ha dado, lo ha dicho de boca y lo ha ejecutado de palabra, que lo suyo no va tanto con la poltrona, que también, como todo partido, tiene interés en colocar a los suyos, en que el sueldo, el dinero de los contribuyentes también llega al partido. Por otra parte, es legítimo, pero bueno, es entendible. Pero ya ha demostrado, porque se ha salido de todos los gobiernos autonómicos, que no es lo esencial. Entonces, que se atreva a decir al PP, a su electorado, por qué no quiere hacerse presidenta la señora Guardiola de Extremadura. Mire, no quiero hacerme presidenta si el precio es esto, pero concretamente, no hablen de cosas, no, porque yo no voy a ser presidenta si es a costa de ser homófobo, de ser de costa racista y toda la verborrea con la que la izquierda denigra el discurso de la derecha cuando exige, bueno, eso en España, porque en Europa ya la Sí. izquierda ya se está dando cuenta que hace falta una política de control inmigratorio y de que la gente entre legalmente en los países. Entonces, claro, ahí insisto, es que yo creo que tendría que cesarla de Madrid, darle un toque de atención, Feijóo, a Guardiola y decir, oye, es que lo que tú estás haciendo ya no solo estás defraudando al electorado, a los ciudadanos que te han votado en Extremadura, es que estás poniendo en peligro la única forma que tiene el Partido Popular de alcanzar el poder, que es mediante un pacto con Vox. Es que es así, es decir, es Lo una que, pulsión suicida y autodestructiva.
Lo que Y pasa es eso que, tendría que pegar un puñetazo en la mesa al señor Feijóo, es que yo entiendo tengo la yo. impresión de que el señor Feijóo va en la misma línea. Es decir, y Ya, quizá, eso lo tengo yo también. Pero y bueno, quizá, pues entonces ya apaga y vámonos. Pero bueno, el Partido Popular, Feijóo ya parecía que había dado un giro. Evidentemente tiene usted toda la razón. Yo me indigné con Feijóo hace 4 años con el tema esto, cuando el primer pacto que se celebró en España en una elección, en una comunidad autónoma, no sé, acababa de aterrizar el señor Feijóo y dijo que la culpa, la culpa de que su partido llegara al gobierno de la mano de Vox la tenía el PSOE que no había querido negociar con el PP. La culpa, en lugar de decir lo que dijo la presidenta del PP madrileño, hombre, tenemos que congratular de qué gran acuerdo, que tal. No, 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 no. La culpa, que cuando hablas de culpa te refieres a algo que es negativo, es decir, el propio presidente del Partido Popular fue tan animal de denigrar el pacto que había hecho su partido en Castilla y León, creo Sí, no, recordar. Castilla y Y León, claro, Mañuco, sí. estas cosas es que yo, hace ya mucho tiempo de eso y que aún sigamos en las mismas con la Sí, que le está cayendo al Pedro Sánchez, que lleva, que vamos, esta semana está quitando protagonismo a sí, las sí, palabras que dijo Felipe González esta semana sí, diciendo sí. que no va a votar al Partido Socialista si es que es el candidato. O sea, a ver, tenemos. decía usted, don Guillermo, y tiene razón, que yo quizá lo planteaba como una disyuntiva o como que era una cosa o la otra, pero es verdad, puede ser que haciendo esa política más dura con la inmigración, ganen votos y consigan llegar a la poltrona. Pero también puede ser, eso no quiere decir, del mismo modo que usted me decía, no es que porque ellos quieran llegar a la poltrona lo hagan así, porque llegarían haciéndolo así, ¿vale? De la misma manera, tampoco es que porque quieran llegar a la poltrona sepan lo que tienen que hacer, porque a lo mejor son ineptos y a lo mejor hacen lo contrario porque ellos creen que es lo que hay que hacer para llegar a la poltrona. Y ahí yo creo que el caso del señor Feijóo, o eso, o por otro lado, también puede ser que no les valga llegar a la poltrona si la tienen que compartir. Y entonces estén buscando de alguna manera cómo llegar ellos solos. Y Pero bueno, además, reconocerá a don Pedro que a los por representantes políticos se les debe, evidentemente es lo que usted dice, pero reconoce también que no es deprimente, porque a la gente se le pide un modo, un poco de inteligencia, y la inteligencia sirve en parte para ser consciente de la realidad que vives. Es decir, si tú no eres capaz de aprehender la realidad en la que vives, te falta criterio de navegación. Por eso el tema de las ballenas. Tú ahora no puedes soñar con la idea de una mayoría absoluta. Sabes que tu única forma, y esto Vox ha llegado para quedarse, pasa por pactar con Vox. O sea, la época de las mayorías absolutas han desaparecido. Entonces, tú tienes parte de tu inteligencia tiene que darse cuenta de eso. Y luego lo que usted antes, don Ricardo, apuntaba de que si Vox está peleando, bueno, si es que este problema, si no se resuelve, de nada le va a servir al partido, a Vox, que ahora, por ejemplo, haya una repetición electoral y que mejore. Es decir, es que aunque mejore hasta el extremo surrealista de dar el sorpaso al PP, entonces el problema ahora pasaría a tenerlo del PP al tener el Vox, pero sería el mismo problema. Y es que Vox, por mucho que se convirtiera en la formación política más votada, no podría alcanzar el gobierno si no es con un pacto con el PP. Con lo cual, la asignatura de que el PP y Vox han de hacer un amplio de acuerdo y un plan y un discurso distinto de llamarse el uno al otro tiene que cambiar porque si no tenemos un problema por décadas, porque hasta que uno de los dos partidos sea capaz de sacar mayoría absoluta, bueno, puede pasar aquí, Y vamos, puede puede ser, diluviar. y puede ser que Vox esté intentando alargar la posibilidad de conformar el gobierno autonómico con el ánimo de que todos sabemos que cuando un partido entra en gobierno, pues tiene un cierto desgaste por gestión, por lo que sea, ¿no? Entonces, Vox lo que está intentando es alargar por todos los medios. Estoy hablando, no sé si estoy haciendo de abogado del diablo. Eh, eh, alargar la situación con el ánimo de que cuanto ese impacto sea el menor en la medida que el objetivo fundamental, evidentemente, es las elecciones generales, las del 27, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé, Pero es que no por poner el foco otra solo cosa, en vos también, ¿eh? Ujú. es que es lo que decíamos antes de la necesidad de inteligencia y saber cuáles Ya, son sus intereses. En pro de sus intereses de Vox, evidentemente Vox no puede entregar un cheque en blanco al no, Partido eso sí, Popular.
sí, porque eso sería, oye, si yo voto a usted, señora Abascal, o señores de Vox, y ustedes inmediatamente le entregan el apoyo al Partido Popular, para eso la próxima voto directamente al Partido Popular y eso me ahorro. Eso es cierto. Ahora bien, lo hemos hablado otras veces, el extremo opuesto también es autodestructivo para Vox. Es decir, si yo voto a Vox y Vox no es capaz de darle salida, articular mi apoyo, que es pactando con el Partido Popular por intransigencia, por el 100%, entonces tiene el mérito de que despertar el voto útil. Es decir, oye, si Vox no va a ceder en nada y va a hacer de oposición a su aliado natural, pues entonces, como ya al PP, ya aparte de Vox, tiene otros enemigos que se llaman Podemos, PSOE y tal, pues voto al PP. Es decir, que no se puede tampoco Vox pasar de rosca, ni entregar gratis et amore su apoyo al PP, sí. ni tampoco plantear un 100% de todo lo que yo quiero, pues, y si no, no pacto, y no pacto, no pacto, no pacto, y yo voy de oposición del Partido Popular. Lo que pasa es que Posiblemente. Vox, bueno, quería tocar un par de ideas antes, pero voy enseguida a eso que dicen ustedes de Vox. A veces se me acusa, y quizá con criterio, de ser algo idealista, pero claro, esto que decía don Guillermo de que se le exige un mínimo de inteligencia a los políticos, pues bueno, yo lo que diré es que para avanzar en política, para estar en la élite en la política, los que llegan, aunque algunos sean inteligentes, no es por ser inteligentes, es más bien por ser despiadados, por saber dar las puñaladas que hay que dar cuando hay que darlas y por ser gente pues con pocos escrúpulos, creo yo. Entonces, lo de la inteligencia, pues sí, algunos hay y cuando son inteligentes, como en su día quizá pudiera considerar a Rubalcaba o como creo que lo es también Pedro Sánchez, lo que tienen es mucho éxito porque juntan esa inteligencia con maldad. Pero realmente no llegan por inteligentes, llegan por malos, creo yo, vamos. Y No, no, luego, no. Sí, he hablado de un mínimo de inteligencia y además recuerden que mi discurso empezaba a reivindicar y que seamos conscientes del papel que la estulticia, la estupidez juega en política y en muchos ámbitos de la vida. Es decir, yo lo atribuyo no a la inteligencia, sino lo contrario, a la falta de inteligencia. ¿Eh? Ni cierto. siquiera lo atribuyo a la falta de escrúpulos. Es decir, es que en este caso no se está pidiendo nada deshonroso por llegar al poder. Lo que se está pidiendo es que haga algo honroso, algo honesto, algo que reivindica a su electorado para alcanzar el poder. Y por falta de criterio, pues no quieren coger el poder y nos abocan a una repetición electoral porque quieren aspirar a coger una mayoría más absoluta, cuando vienen de la esperanza contraria. Por eso digo yo la gravedad de la estupidez. Es que esa excoñación que la tuvieron en el momento de convocar las elecciones, porque no nos olvidemos que la señora Guardiola, igual que en las recientes en Aragón, se convocaran creyendo que iba a aumentar el porcentaje, porque aún seguían con el rollo de que a ver si el PP podía gobernar en solitario, han retrocedido. Es decir, la estupidez se ha dado de bruces con los resultados y aún así no aprende. Persiste, Por eso persiste. decía la frase aquella de que contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano. Es que no se dan cuenta. Es decir, y claro, es muy grave. Que eso no lo aprendan, que se ha acabado el tiempo de la mayoría absoluta. Bueno, y por el otro lado, lo que comentaban ustedes de que quizá también en Vox podrían estar cayendo en un error semejante o en un error similar porque a lo mejor aspiren a dar el sorpaso. Yo diría que en Vox están haciendo una lectura que yo creo que tiene algo de verdad y es que, claro, todo esto sí que está haciendo en muchos casos que Vox siga subiendo porque hay cada vez más gente que se harta del PP, salvo que consigan darle alguna esperanza en algún momento dado, y cuanto más se hartan del PP, más se acercan a Vox. Pero es que, Y del claro, Vox PSOE, tiene una cosa que, que yo creo que es también digna de remarcar, y es que la juventud en España es cada vez más de derechas. Está el péndulo volviendo y son de derechas en el sentido de que más bien tiran hacia Vox. Entonces, quizá Vox también está jugando a que no tiene prisa, porque Ya, ya, ya. precisamente
precisamente el que se tarde un poquito más, primero, si no se conforma gobierno ahora, ellos yo creo que están jugando la carta de que es culpa del PP, porque ellos Sí. están ofreciendo formar gobierno y por lo tanto, si se repiten elecciones, van a volver a subir. Y por otra parte, que este tipo de cosas se vayan aplazando, también les beneficia en ese sentido de que creo que hacen una lectura de que la gente que tiene ahora 16, 17 años, cuando tenga 18, en su mayoría van a ir más a su favor. Y esto no solo lo debe pensar Vox, porque yo creo que esto de que la izquierda haya pasado de dar bonos culturales a los jóvenes a intentar regularizar inmigrantes, sugiriendo que a lo mejor también van a poder votar, me da la impresión de que también va en la misma línea y han debido hacer la misma lectura, de que para poder ganar las elecciones o tener suficientes votos, necesitan contrarrestar esa corriente juvenil más de derechas que viene. Bueno, y yo, Bueno, es lo que la semana pasada lo recordará don Ricardo, que a don Eduardo le dije, yo recuerdo las palabras de Santiago Abascal cuando se fundó Vox, que Vox era un instrumento a favor de España y no al revés. Entonces, es cierto que hay un corte generacional que está claramente escorado hacia Vox, pero si vamos a tener que esperar, es decir, si España tiene que esperar a que esa corte generacional entre en el juego y luego se haga mayoritario, es decir, no es que los de 16 cumplan 18, es que los 18 cumplan 40, 50 años y que todas las generaciones que vienen por detrás también estén escorados a Vox. Es decir, bien, así a un medio plazo de 30, 40 años, a lo mejor Vox ya no será una quimera el pensar en un gobierno en mayoría de Vox. Pero el problema es que España no aguanta. Es decir, ese juego es muy peligroso. Es decir, España no se puede permitir esperar a que los jóvenes cachorros que están para ir escorados a la derecha, a la conservadora, sean voten. mayoría en este país. Es que no se lo puede permitir. Es que a lo Entonces, mejor no se hacen falta necesita. tantos, porque a lo mejor es una combinación de que haya una buena cantidad de jóvenes que en las próximas elecciones ya puedan votar y un montón de gente hastiada, vamos, se suele decir, ¿no? Que muchas Bueno, veces cuando la izquierda pierde las elecciones es porque la izquierda no va a pues votar. se está dando ya, ¿eh? Se está dando Ya, ya pero con para las que dé el elecciones, ya se está sorpaso, dando. pero estamos hablando de que dé el sorpaso al PP no es suficiente, porque eso tiene el problema del PP ahora. Claro que no, Es que sea mayoría absoluta. es Es imposible. decir, medio siglo. Sí. O decía 40 años. Bueno, Bueno, pero en el quizá futuro no no es está escrito. necesario, El porque quizá futuro no está escrito, en el el futuro no momento que está den el escrito, sorpaso, pero reconozcámonos que si hay representantes políticos que se mueven con esas variables, aliados vamos, porque lo probable es que haga falta mucho tiempo. Es decir, ya que Vox empate al PP, que ahora, claro, como está todo el mundo crecido aquí, o creemos que Vox ha tocado techo, como decían hace escasamente un año algunos, o ahora pensamos que ya, vamos, está que se sale. Pues ni una cosa ni otra. Vox va a seguir creciendo. Pero no nos olvidemos, ahora, en las últimas elecciones, en donde el partido más exitoso, que aquí dijimos que era el ganador moral de las elecciones de Aragón, había sido Vox, porque había duplicado su representación. Pues bien, esos señores de Vox tienen la mitad de escaños que tiene el Partido Popular en Aragón. Es decir, hasta alcanzar a una posición como la que tiene el PP, que no le permite gobernar en solitario, tiene que crecer muchísimo Vox. Entonces, el jugar a las disyuntivas, no, lo que ya hay que empezar es naturalizar lo que ha hecho la izquierda en España y en Europa y en todos los sitios, y es que dos partidos más o menos, aunque no sean idénticos, porque tienen legítimas discrepancias y por eso son dos partidos, pero que se entiendan y que lleguen a coordinarse y que luego hagan sus batallas. Mira, no hemos ido más allá en este punto porque hemos tenido que ceder en esto, o el otro día no era el 100% de lo que nosotros queríamos, y eso la gente lo entiende. Pero tenemos que olvidarnos ya de las concepciones de gobierno en mayorías absolutas, porque si no, esta derecha, yo lo he dicho, cuando las encuestas
con don Fernando Llopis lo dejé, mira, las encuestas lo dije muy claro, dan una amplísima mayoría a la derecha en este país, cuando dicen, no, es que a lo mejor yo creo que van a volver a ganar, no, no, si ahora hay unas elecciones, a la derecha arrasa, le dan más de 200 escaños. Ahora, si no solucionamos el problema de las élites, ya puede ir el denostado ciudadano de la calle a ir a poner la papeleta, que no va a servir de nada porque vamos a ver el espectáculo de ver que dos partidos llamados a entenderse por principios políticos y por sus propios electorados no se ponen de acuerdo. O sea, el espectáculo es lamentable, lamentable. Bueno, hay cosas que por lo menos esto atenúan, por decirlo así, esta confrontación PP y Vox, que parece ser que PP y Vox unirán sus votos en el Congreso para prohibir el burka. Bueno, conformémonos con algo Sí, no, positivo, no. ¿no? Pues de eso, bueno, es algo positivo, que algo que vayan avanzando en esa línea. No, yo creo que al final, vamos a ver, que se tendrá que imponer el sentido porque es que es clarísimo. Es decir, es que si seguimos vendiendo, a ver, cómo el PP puede deshacerse de Vox en lugar de, o Vox deshacerse del PP, no, no, tienen que entenderse. Yo creo que esto se tendrá que resolver porque desde luego el ir otra vez a unas elecciones, vamos, es que es un escándalo, sería un escándalo, vamos. Y me da igual si sube un poquito más ahora con la repetición electoral del PP o sube un poquito más Vox, como sería lo normal o que apuntaba don Pedro. Es que me da igual, lo que está claro es que por mucho que repita las elecciones, Vox no va a sacar la mayoría absoluta en Extremadura y el PP no va a sacar la mayoría absoluta en Extremadura. Entonces, ¿para qué ahora hacer el espectáculo de ir a unas elecciones repeticiones si dentro de 2 días después vas a tener el mismo problema? Insisto, vas a tener el mismo problema independientemente de los resultados relativos que tengan ambas formaciones. 3 escaños arriba, 1 o 2 escaños abajo. O sea, salvo que consigas el tope, el romper, el conseguir la mayoría absoluta, pero yo no creo que haya una repetición electoral y el PP vaya a sacar la mayoría absoluta, con lo cual este espectáculo nos lo podríamos ahorrar, porque además Claro. estamos dando la imagen al electorado español que es algo vergonzoso, que es algo denigrante. O sea, en vez de estar celebrando juntos y llamándose por teléfono para felicitar por los resultados que nos van a permitir llegar a un acuerdo, se tratan como algo eh, indeseable, como algo que, y, vamos, sería, y no quiero decir nada si en el, PP, en el PSOE cedieran, como algunos dicen, de abstenerse y tal, entonces ya el PP no haría la política reformista que tiene que hacer, No, parece ser que pero eso, afortunadamente no pasa. esa metedura de pata, una más, que la señora Guardiola se la han censurado en Génova. No, no, Parece y ser ella que misma la rectificó, ella dijo que iba a hablar con Vox, pero bueno, si hablas con Vox, pero luego no eres capaz, y luego decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de desacuerdo? Para que, exacto, a eso iba yo. Porque claro, aquí todo el mundo habla y se pone muy gallito, pero nadie habla del por qué no hay el acuerdo. No se baja al terreno de los hechos. Oiga, pues mire, no hay acuerdo por esto y por esto. Pero claro, aquí todo el mundo, yo no sé si eso se llama trilerismo, no sé lo que es. El caso es jugar un poco también con el electorado que les ha votado, ¿eh? Tanto por una parte como por la otra, ¿eh? A mi modo de ver. No sé si, a ver, aparte, don Ricardo, que está tapando este asunto, pues claro, la otros primera problemas, sí, comparecencia que por fin el presidente del gobierno ha comparecido por el accidente 5 horas ferroviario, y no ha dicho nada. duró Bueno, yo 27 minutos. he obviado la comparecencia. Sí que quería hacer una breve referencia, pero ya lo ha hecho usted a propósito de las declaraciones de Felipe González, que han sido bastante fuertes en el sentido, pero ya de aquello sí que hay algo que en clave Partido Socialista, los varones del Partido Socialista están muy nerviosos porque parece ser que, aunque se dice de boquilla, que yo creo que es de boquilla, hay un empeoramiento, por decirlo así, de la situación con respecto a Pedro Sánchez, dado que los pocos que le quedan de poder territorial lo van a perder. Y en este caso me fijo en Castilla y La Mancha, ¿eh? Con el señor Paje, que ha sido el más beligerante, pero solo de palabra, ¿eh? Entonces, esto no le hará caer a Pedro Sánchez de modo alguno. Yo ya Bueno, lo es que anticipo. por el ¿Eh? contrario, Claro. esto es otra lectura más en esa guerra que tiene Pedro Sánchez, y es que, bueno, él lo que está también es quitándose competencia interna. Es decir, cuantos menos mandatarios regionales del Partido Socialista haya,
menos varones con poder tiene que le disputen la presidencia. Tendría que salir alguien que volviera de ultratumba, como Susana Díaz, por ejemplo, o tendría que haber, no sé, alguien nuevo que de repente se granjee muy buena reputación entre la juventud socialista, o no lo sé, pero claro, efectivamente, un Paje o un Chávez en Andalucía, un Griñán, con poder, pues no es lo mismo. Son gente que en un momento dado, si se une, podría disputarle la candidatura a la presidencia del gobierno y decir, bueno, las encuestas dicen que estamos perdiendo muchos votos, quítate de en medio Pedro Sánchez, que pongamos a un candidato nuevo que pueda detener la sangría. Pero, pues si no hay gente con poder tampoco en el partido, la verdad es que Pedro Sánchez ha colocado un montón de gente en el Poder Judicial que le favorece, se ha buscado los jefes de las grandes empresas públicas y ha puesto gente de su cuerda, se ha cargado a todo aquel dirigente del Partido Socialista que no le bailaba el agua. Vamos, tiene una habilidad admirable para medrar en política y yo creo que esto es otra de esas cosas. No sé ustedes cómo lo ven. No, Yo yo creo que teniendo, Sánchez, cuando convoque, o sea, la única forma de irse será cuando el 27, cuando convoque elecciones, pues si las claro, pierda, pues no claro, creo que ya se saltarán al cuello, ya sé los que no se atreven ahora, o sea, exacto. irán contra él. Pero mientras esté en el poder, mientras haya puestos y mandanga, no creo que haya un movimiento interno lo suficientemente fuerte como para torcer la voluntad a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como recordaba el otro día don Felipe González, una frase del ministro de Transportes, es el puto amo. Y entonces lo que pasa es que decía Felipe González con razón que para tener amos debe haber gente con disposición de servidumbre, de siervos, ¿no? Y eso es lo que hay en política. Y más en el Partido Socialista, hay muchos siervos. Y como apuntábamos también en el editorial, hace falta siervos y además subvencionados. Y ahora lo que está haciendo el PSOE esta semana, después de todas las Así, tensiones para recomponer Frankenstein, es abrir subvenciones, 18.000 millones para joder, el mínimo vital, mínimo, sí, pagas sí, pagas pagas, de sí. a los hijos, por cada hijo 200 euros. Yo, como creo que es don Pedro también padre de familia numerosa, no nos vendría mal, pero lo que quiero decir que así no se compra. Es decir, el incremento de la pobreza infantil en España no se arregla recurriendo al dinero del contribuyente, como el tema de la gente que no tiene un empleo para tener un sustento y ser independiente. Lo que se hace es crear riqueza, incentivar, liberalizar el mercado, fomentar la creación de puestos de trabajo, no haciendo cada vez a más gente dependiente del gobierno. Yo recuerdo aquella frase de Tocqueville que decía que la mayor preocupación de un gobierno debería consistir en habituar a la gente a prescindir de él. Pues bueno, este gobierno no habitúa a la gente a prescindir de él, sino todo al contrario. Lo que quiere es habituar a la gente a depender del gobierno, a deberle el favor vital al gobierno para que así tener un mercado cautivo, Yo, una red clientelar. no Y sé, ese es el problema. don Guillermo no siga porque el final no lo puede rematar nadie mejor. Y don Pedro dice que sí, a que sí. Está clarísimo. Está clarísimo. Lo que está clarísimo es que no le hemos quedado sin tiempo. Agradecerles una vez más la asistencia al programa, don Guillermo, don Pedro, y a la fidelidad de nuestros oyentes una vez más, desearles que pasen una feliz semana y si Dios quiere y el gobierno lo permite, nos veremos el próximo lunes. Adiós, buenos días. Buenos días. Buenos días.